Desde la antigüedad ha intrigado a pensadores y científicos el por qué algunos cetáceos encallan en las costas. Se han aducido muchas razones: enfermedades, depredadores, el radar de los barcos, el magnetismo terrestre y otras muchas causas, sin resultar ninguna de estas satisfactoria. Hay que tener en cuenta que los cetáceos han evolucionado a partir de animales terrestres y que durante muchos millones de años sus cuerpos y comportamiento fueron muy parecidos a los actuales pinnípedos, es decir, parecidos a focas, leones marinos, morsas y otros que viven en la actualidad. Pues bien, la característica de estos pinnípedos es que cuando necesitan dar a luz, huir de sus depredadores marinos o incluso cuando tienen cualquier otro problema, su tendencia natural es la de dirigirse a la playa y desplazarse reptando tanto para salir como para regresar luego al mar. Es precisamente esta posibilidad la que progresivamente fue desapareciendo en los cetáceos. Pero esto no fue de la noche a la mañana, fue algo progresivo, que debió de prolongarse miles y miles de años. Así, podemos imaginarnos a las manadas de los antecesores de los cetáceos actuales perdiendo sus patas palmeadas y cómo éstas se iban transformando en aletas, aunque ellos seguían entrando y saliendo del mar. Eso sí, cada vez con mayor dificultad. Porque ellos no eran plenamente conscientes de lo que les estaba sucediendo y seguían teniendo ese arcaico deseo de regresar a la tierra cuando su instinto se lo pedía. Y esta sería la clave de la situación actual y el por qué ocasionalmente algunas manadas o individuos acuden a su refugio terrestre. Se debe a su imposibilidad de comprender que ya no cuentan con la fisonomía adecuada para poder hacerlo, y lo que antes era una playa de salvación ahora se convierte en su cadalso. En la actualidad solo vemos este hecho como algo anecdótico, pero qué duda cabe que hace algunos millones de años, en el periodo de transición de su forma de pinnípedo a su forma de cetáceo, esto debió de suceder mucho más a menudo, con gran mortandad por encallamientos. Resulta irónico, pues, darse cuenta de que lo que los científicos siempre nos han descrito como un fenómeno preocupante, solo sea el resultado de un fenómeno natural que continuará durante muchos milenios más.